Momento de entrar en el tema del día después de repasar la portada de Libre Mercado. Ya me acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tema importante en el de hoy. Además, cada vez que tenemos que hablar de lo que ha sucedido con una compañía, no suelen ser informaciones que sean fácilmente masticables por parte de la audiencia. Por eso es importante comentarlo todo de manera pormenorizada. Enseguida vamos a hablar con Santiago Sánchez, uno de los que más y mejor conocen todo lo que pasó alrededor de Duro Felguera. También hablaremos con Lorenzo Bernaldo de Quirós, a quien le preguntaremos por un análisis en profundidad de la imagen que esto da de nuestro país en el extranjero, que es, digamos, una de sus especialidades, más allá de que nos cuente cuál es la dimensión de que finalmente se concedan rescates como el que recibió Duro Felguera. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es: ¿qué es lo que ha hecho que Duro Felguera se encuentre en la situación que hemos comentado? Y es que haya presentado un preconcurso de acreedores. Sí, como habéis dicho, el pasado miércoles la compañía informó a la CNMV que junto a sus filiales había presentado ante los juzgados de lo mercantil de Gijón una solicitud para aprobar un plan de reestructuración del grupo y llevar la empresa a concurso de acreedores. Por tanto, como dices, ahora se encuentra en preconcurso de acreedores, se podría decir. Y lo que alega Duro Felguera es que esta situación se debe a los litigios que ahora mismo mantiene en vigor o activos con relación a unos proyectos en Argelia, que, como decía Beatriz, le reclaman más de 400 millones. Y en concreto es por la construcción, o sea, por distintos proyectos, ¿no?, que al final Argelia lo que está reclamando es este dinero. Y tras la declaración del preconcurso de acreedores, Duro Felguera lo que ha hecho es reformular sus cuentas y ha dejado manifiesto que tiene unas pérdidas de más de 50 millones de euros, en concreto 52,4 millones de euros. Y así podemos entender que la compañía se encuentra en estos momentos, además, suspendida de cotización en la CNMV, porque desde el pasado día 25 de noviembre la compañía energética argelina Sonelgaz Production le solicitó precisamente este dinero, y fue en el momento en el que la CNMV suspendió su cotización. Todo esto tiene relación, al fin y al cabo, como bien comentabais antes, también con toda la trama venezolana, porque lo único que hace es señalar todos los claroscuros de este caso, porque ya no es solo que se le haya rescatado con tanta premura a la empresa, sino que si llegase a declarar la quiebra o tal, lo que sucedería es que Duro Felguera sería la primera compañía de las rescatadas en el contexto de la pandemia que después ha tenido que declarar concurso de acreedores. Por tanto, como bien comentabais, lo que demostraría es que esos rescates con dinero público no habrían servido para nada. Y aquí subyace otro problema añadido que yo creo que es muy importante y que lo tenemos que comentar, y es la utilidad pública de los rescates. Si de verdad Duro Felguera era una compañía estratégica que, por un hecho extraordinario como fue una gestión nefasta desde el punto de vista político de la pandemia del COVID-19, que hizo que nos encerráramos todos y que hizo que las empresas tuvieran que cerrar prácticamente en su mayoría, bueno, pues por esa gestión decidió que a empresas que estaban a punto de cerrar por falta de actividad, como era el caso de Plus Ultra, de Air Europa y también de Duro Felguera, pero también de otras cientos de miles de empresas que en España las estaban pasando canutas, por hablar de manera llana, y muchas de ellas, además, que no es que tuvieran riesgo de cerrar, que muchas de ellas se vieron obligadas a cerrar. Los concursos de acreedores se dispararon, los cierres de empresas se dispararon y la fuga de empresas se disparó. Fue una de las cosas, uno mira las gráficas y 2020 fue tremendo. Se rescató a unas y a otras no. A estas tres se las rescató. ¿Y cuál es la utilidad pública del rescate? Porque, hombre, dices, oye, en un momento de apuro, pues yo te he obligado a cerrar y para que no quiebres te voy a ayudar porque creo que vas a poder seguir adelante, y resulta que 3-4 años después estás en situación de presentar un preconcurso de acreedores porque no eres capaz de hacer cargo a tus obligaciones financieras con tus acreedores, con aquellos que te han prestado el dinero, con aquellos que te han dejado el dinero. De hecho, fíjate cómo es la cosa, que en los hechos que cuenta Víctor de Aldama, en aquella época ya Duro Felguera
estaba con problemas similares a los que nos has narrado con la Argelina. Los tenía en Venezuela y lo que decía Víctor de Aldama, de ser cierto lo que cuenta el comisionista en sede judicial, lo que sucedía era que Duro Felguera había recibido anticipos por parte del gobierno de Venezuela, con quien había pactado una determinada infraestructura, una determinada puesta en marcha de una obra que no se había terminado produciendo, que todavía no se había producido, con lo cual lo que estaba solicitando Venezuela es, oye, yo te he pagado, aquí me tienes que dar algo a cambio, me tienes que empezar las obras cuanto antes. Quiero decir con esto que ¿a quién se rescata? ¿Por qué se rescata? ¿A dónde va nuestro dinero? ¿Por qué se hace de esa manera tan arbitraria? Luego se defiende a capa y espada. Y esas conexiones que hay detrás de ellas y que bueno, pues dejan las cosas a las claras. Otra de las informaciones que se publicó también en su día, aquí nos hemos hecho eco en Libertad Digital, en el grupo de Radio Libertad Digital y por supuesto en este programa en Con Ánimo de Lucro, es esos bonus millonarios que se cobraron por parte de Europa justo antes del rescate. Bonus que se cobran antes de un rescate que ya estaba solicitado, antes de que se concediera, y por los que la señora Calviño tuvo que llamar a su amigo Ábalos, a Coldo y a Aldama y decir, oye, ¿qué pasa aquí? O sea, nos están pidiendo pasta, les vamos a dar un rescate y se reparten 30 y tantos millones, si es que no me baila la cifra, entre los afectados, entre los directivos de la compañía. Bueno, pues tampoco era una cosa que pareciera muy decorosa, pero esos rescates se produjeron. Se produjeron y fue con nuestro dinero. Fue a través de préstamos, pero los avales los avalaban nuestro dinero. El dinero de todos los españoles. También el de esa señora que se quejaba frente a la puerta del Congreso diciendo dónde van sus impuestos. Señora, a esto han ido. Sí, concretamente a Europa se le dieron 475 millones de euros, que esto es curioso porque presuntamente, según los informes de la UCO, por un lado, la compañía habría sabido que este rescate se iba a producir 2 meses antes de que se diera luz verde públicamente, que fue en noviembre, y por otro lado, que se supone, o al menos es lo que se dice en los informes, que en un primer momento la compañía habría pedido 400 millones y finalmente se le dio 75 millones de euros más adicionales a los que había pedido. Luego, en segundo lugar, tenemos a Plus Ultra, que se le dieron 53 millones de euros, y Duro Felguera, que se le dio un montante total de 120 millones de euros a través de un préstamo, de un préstamo participativo de 70 millones, un préstamo ordinario de 20 y luego una aportación de capital de 30 millones. Pues ya sabemos a dónde se han ido ese dinero, cómo se rescató a esta compañía. Estamos en condiciones de hablar, les había prometido que íbamos a comentarlo con aquellos que mejor se lo saben. Ya hemos escuchado a Beatriz García, la autora de la noticia que llevamos hoy en Libre Mercado. Rubén Folguera nos ha desgranado los motivos esgrimidos por Duro Felguera para presentar ese preconcurso de acreedores, pero vamos a ir más allá, vamos a ver cómo se ha gestado, cómo se gestó aquel rescate, y lo vamos a hacer con una de las personas que más de cerca ha seguido todos estos temas. Él es el profesor de Economía, amigo de este programa, Santiago Sánchez. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de compartir otro rato con vosotros. Buenos días, buenas tardes. Sabes que en la radio a partir de las 12 somos cartesianos. Tenemos que dar las buenas tardes siempre. Santiago, has publicado en tus redes sociales más de un documento y más de una explicación relativa precisamente a lo que estamos viviendo con Duro Felguera. Resulta especialmente gravoso, resulta especialmente sangrante darte cuenta que se decide que una compañía es estratégica, se decide que se salva a esa compañía y no a otras muchas que se estaban yendo por el sumidero después de los encierros del COVID-19. Se termina rescatando una compañía que se decide estratégica y pocos años después esa compañía que ha recibido el apoyo público resulta que tiene que presentar preconcurso de acreedores. ¿Dónde está la utilidad de los rescates públicos? ¿Cómo se hacen los rescates públicos? ¿Cómo se gestó y cuáles son las anomalías que tú has encontrado ahí? Pues en primer lugar, los responsables públicos lo primero que tienen que hacer es velar por unos recursos que son finitos, que salen del esfuerzo de los ciudadanos, de las empresas, y lo mínimo que se les puede exigir es responsabilidad, por un lado, a la hora de gestionarlos, y por otro lado, transparencia. Y en general, todo el proceso de operaciones que se han financiado a través del FASE
desde mi punto de vista, tienen ciertos criterios de arbitrariedad, y ahora hablaremos sobre ello, y también ciertas carencias importantes de transparencia. ¿Por qué digo lo de la arbitrariedad? Hombre, yo puedo aceptar que los requisitos que eran necesarios para ser rescatado por el FASE, es decir, que fue una empresa caracterizada como estratégica por su peso en el PIB, ya sea a nivel nacional o una región, por el impacto que pudiera tener en empleo, en ciertas regiones, pues, como es el caso de Asturias en este caso, en el caso de Duro Felguera. Bueno, puedo interpretar que puede reunir las condiciones que a lo mejor podrían sustentar la justificación, que Plus Ultra no la tenía en ningún caso, pero bueno, podríamos admitir que Duro Felguera podría considerarse por su impacto, sobre todo territorial y sectorial, que podía ser susceptible de rescatarla. Pero bueno, además de eso, tenía que ir acompañado por un plan de viabilidad, que además ha sido rectificado 3 veces a lo largo de este proceso hasta el día de hoy. Una primera vez dentro del periodo en el que se iban resolviendo estas operaciones, pero es que ha sufrido ese plan de viabilidad modificaciones hasta en el año 2023. Es decir, que el gobierno ha sabido perfectamente que aquí había problemas, insisto, hasta el último modificación de ese plan obligatorio de viabilidad que nunca hemos conocido, que nunca se ha hecho público. Insisto, se modificó el 4 de abril de 2023 por última vez. Y esas modificaciones de estos planes requerían aprobación del Consejo de Ministros porque eran cuestiones esenciales a la hora del rescate. Bien. ¿Por qué digo que también hay cierta arbitrariedad, además de la transparencia? Y podemos profundizar después. Hombre, te entran 3 operaciones en el perímetro de SEPI prácticamente en 15 días y la segunda de ellas, el Duro Felguera, y en las 3 pues interviene todos estos personajes que hemos estado conociendo y sobre los que nos habéis estado informando en los últimos meses, pues hombre, suscita dudas más que razonables. Más allá de que el tiempo empleado para rescatar a estas compañías, pues evidentemente ha sido inferior al que han recibido otras, incluso que quizás tenía que haber sido mucho más ágil, porque ya los procedimientos estaban mucho más afinados, pues una dinámica y un desarrollo de la tramitación mucho más evaluado, contrastado y agilizado. Pues no, en este caso, precisamente son las primeras. Las que más dificultades tenía a la hora de implementarlo, con dificultades de personal, que aparecen en los informes del Tribunal de Cuentas, con complicaciones, modificaciones, y aún así son las más rápidas, pues evidentemente te incita a pensar que aquí influyen ciertos aspectos de arbitrariedad a la hora de rescatar a estas compañías. Aquí ha intervenido la Secretaría General de Industria, que dio un informe favorable para conceder esta operación. Aquí ha intervenido también el propio gobierno de la comunidad autónoma, que tuvo también que informar para poder autorizar esta operación. Es decir, aquí ha habido muchos intervinientes en los que no sabemos qué es lo que se ha hecho, por qué se ha autorizado, de qué manera, bajo qué criterios. Lo que sí sabemos es que aquí había informes jurídicos, había informes financieros. Ante las necesidades de tener que adecuar los planes de viabilidad, se ha vuelto a requerir informes financieros, se ha vuelto a requerir informes jurídicos. Y a pesar de todo esto, de que a priori pues debería de haber contado con todas las garantías, nos encontramos pues a día de hoy una compañía con fondo de maniobra negativo, con un patrimonio neto negativo, que está prácticamente pues, en una situación de quiebra y que tiene que acudir a presentar un concurso de acreedores después de haber obtenido pues financiación pública muy, muy, muy relevante a través del FASE. Y si además observamos el calendario de amortizaciones que tenía esta compañía a futuro, es que la parte gruesa todavía no ha entrado. O sea, a partir del año 2026 era cuando el calendario se hacía especialmente exigente. Es decir, aquí hay una debilidad estructural, aquí alguien debería dar muchas explicaciones del por qué se autorizó con tanta celeridad estas operaciones, por qué no se han hecho públicos muchas cuestiones que tienen que ver con el plan de viabilidad, a pesar de que se ha modificado 3 veces, y son lagunas que quedan ahí. Y luego tenemos la intervención de ciertos personajes que todavía pues inducen a que podamos tener más dudas sobre el trato preferente o no que podían haber tenido estas operaciones y cuál fue realmente el rol que ha desempeñado el gobierno y muchos miembros del gobierno a la hora de conceder esta autorización de la operación de Duro Felguera por parte del FASE y de la SEPI, que es quien está detrás. Es decir, Santiago, que si no te he entendido mal, uno de esos acreedores con los que tiene que negociar, con los que quiere negociar después de haber pedido concurso o preconcurso, el subyacente somos nosotros, ¿no? Porque todavía debe parte de ese rescate, la parte mollar, como tú decías.
claro, al final son recursos públicos, recursos de todos, que sobre una dotación inicial que hizo el gobierno a modo de previsión de 10.000 millones, al final este fondo aplicó 3.000, pues 120 se han destinado de los recursos de todos, del dinero de todos, a rescatar a esta compañía, que insisto, después de 3 modificaciones del plan de viabilidad, pues nos encontramos con que tenemos un concurso de acreedores por delante y que yo creo que esto, pues aquí ha habido cierta falta de diligencia, de transparencia a la hora de toda la gestión, pero evidentemente la responsabilidad recae sobre quien autoriza esta operación, la responsabilidad recae sobre quien aprueba en Consejo de Ministros 3 veces modificaciones de un plan de viabilidad. La responsabilidad recae en quien tiene que velar por el buen uso de los fondos públicos, más allá de que deberíamos de pedir incluso explicaciones a aquellos organismos que deberían haber controlado, como la Dirección General del Estado, pues bueno, qué es lo que se estaba haciendo con estos recursos públicos. Y yo creo que aquí ha habido cierta dejación. Luego ya si además aparecen pues en los informes de la UCO y con mensajes cruzados con el CEO de la compañía en ese momento, que esto ha resultado, que felicidades, ya me invitarás a una caña, como podíamos leer en el informe de la UCO, pues las dudas y los nubarrones pues son más que evidentes. ¿Le das importancia, Santiago, a esto que nos contaba antes Beatriz, que le había llamado a ella poderosamente la atención y que lo refleja así en su crónica, de que en aquellos momentos la SEPI se encontrara sin un presidente? Pues es que al final, evidentemente, es un dato muy relevante. Es un dato muy relevante que en ese momento en concreto, pues no digo vacío de poder, pero sí que un cierto vacío a la hora de tomar decisiones y que, sin embargo, los procesos sean los más ágiles. Es curioso y es un detalle muy a tener en cuenta, pero al final la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido en este tipo de rescates y de quien cuelga la SEPI termina siendo en el Ministerio de Hacienda, por un lado, en la responsable, que era Nidia Calviño, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, de coordinar absolutamente todas las decisiones que tomaba el Gobierno en materia económica y las decisiones colegiadas de aprobaciones del plan de viabilidad en el Consejo de Ministros. ¿Quién decide, Santiago, si una empresa es o no estratégica? A la hora de aplicar un rescate de estas características, por supuesto. Pues en ese momento el protocolo que tenía este fondo requería el que se reunieran ciertas características para que fuera considerada o tuviera el carácter estratégico. Impacto social, impacto económico, que una compañía pudiera tener cierta relevancia para la seguridad, para la salud de las personas, para cuestiones de infraestructuras básicas, comunicaciones, es decir, cuestiones que pudieran justificar que se adecuaba al objetivo final del fondo, que tenía que ser un apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial. Ese era el objetivo de este fondo, es decir, un apoyo temporal para reforzar la solvencia empresarial. Si ya teníamos debilidades, si eran cuestiones incluso estructurales de la compañía, está bien que se reconozca el impacto social y económico sobre ese territorio, sobre Asturias en concreto, en términos de empleo, en términos de I+D, en términos de peso sobre el PIB regional. Insisto, podía cumplirlos, pero era una cuestión decidida por el Gobierno, que era quien detalló cuáles eran las claves que definirían si una empresa era considerada estratégica o no. Santiago Sánchez, profesor de Economía, amigo de este programa, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos todos estos extremos. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Y continuamos buscando más análisis, en esta ocasión de la mano del presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, a quien ya puedo saludar. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí, al pie del cañón. Un placer tenerte con nosotros en el día de hoy, con un tema encima de la mesa espinoso por muchas de las aristas que estamos analizando. Lorenzo, el rescate de Duro Felguera, un rescate que se produce en un tiempo récord, en un momento muy determinado, con una SEPI que no tiene presidente, 3 empresas, Duro Felguera y otras 2 aerolíneas que tienen un nexo en común muy claro, que es el de Venezuela, una compañía, Duro Felguera, que aparece en esas declaraciones de Aldama
como un acreedor que no paga, que no cumple, mejor dicho, no que no paga, que no cumple en Venezuela, que estaba citada a un encuentro en un chalet en el Viso de Madrid que había alquilado el propio Aldama, siempre según su declaración, y una empresa que de repente, después de recibir ese apoyo, después de que se utilizara el dinero que pagamos todos los españoles para rescatarla en aquel momento, presenta preconcurso, y uno de esos acreedores que se va a quedar sin cobrar, aparentemente, somos todos nosotros, ¿no? Es sencillamente un escándalo, ¿no? Es decir, Duro Felguera no tiene ningún carácter estratégico, era una empresa que nunca debió ser rescatada y utilizar los recursos escasos de los contribuyentes y más, además, en un escenario que es cuando se produjo el rescate de declive y de contracción de la economía brutal y de la renta de los hogares y de una situación lamentable de los países, de la economía española. Las empresas que no son capaces de sobrevivir en el mercado, eso porque están mal gestionadas o porque no tienen por qué existir, y hay que dejarlas quebrar. Y la quiebra de Duro Felguera no hubiera supuesto absolutamente nada más que evitar derrochar los recursos de los ciudadanos. ¿Y qué te voy a decir ya del tema de las aerolíneas? Es decir, no hubiera pasado nada, absolutamente nada, al tráfico aéreo español con la desaparición de Air Europa, y no le digo ya nada, no te digo ya nada con lo de Plus Ultra, que es una especie de compañía aérea bucanera dedicada fundamentalmente, me da la sensación, a actividades no especialmente honorables y con unas conexiones altamente peligrosas y sospechosas respecto a otros aspectos que trascienden el aspecto económico y empresarial. Lorenzo, hay una trascendencia añadida, creo yo, ¿no? Y esto era una de las cosas que yo quería comentar contigo. O sea, nos encontramos en España desde el COVID con una situación muy delicada en nuestra imagen internacional, y es que, por un lado, somos los que ponemos en marcha el sistema de cierre de todo, ¿no? De cerrar a la población y cerrar las empresas más exigente de toda la Unión Europea. Somos, por tanto, uno de los países que más sufre y pedimos un rescate mayor. Nos lo conceden. Nos conceden un rescate muy importante, dinero público de todos los europeos que va a venir a parar a España, y nos pone una serie de hitos que sistemáticamente no cumplimos. Viene la señora Hohlmeier a España a ver dónde está el dinero de los rescates, qué industrias están funcionando y qué industrias no están funcionando, y vemos que no funcionan y que no sabemos dónde está el dinero, y se lo pregunta abiertamente. En este contexto, de repente aparece ahora esta noticia. Una de las empresas rescatadas por la crisis del coronavirus, o con esa excusa, está presentando concurso de acreedores. O sea, ¿cómo nos ven desde Europa? O sea, esto que... No, esto hay que enmarcarlo claramente en una cosa que es lo que dices. Es decir, aquí no es solo el mal uso absolutamente discrecional e injustificable de lo que fue el fondo estratégico para salvar empresas estratégicas, valga la redundancia, ante el golpe del coronavirus, que en efecto, estratégico, como decía, Air Europa y Duro Felguera no tienen absolutamente nada que ver. Y Plus Y Ultra la menos. prueba, además de que y Plus Ultra ya es una cosa que es una comedia bufa, ¿no? Bien. El dinero se ha empleado mal y se ha empleado en obviamente, recursos escasos en actividades que no tenían ningún sentido rescatarlas. Y no solo eso, si es que además tenemos que sumar a eso, que yo creo que es importantísimo en lo que se refiere al uso de los fondos que hemos recibido de la Unión Europea, que comentabas con mucho acierto, ¿qué diablos está pasando, permíteme el casticismo, con los fondos Next Generation? España desde el 2021 ha recibido alrededor de 160.000 millones de euros. De esos 160.000 millones de euros se ha ejecutado el 12,3%. Es un auténtico disparate. Ya se ejecutaba muy poco de los fondos estructurales que recibíamos, que era aproximadamente el 30%. Caer al 12 es un disparate, y más, además, en un escenario en el que la inversión privada española está muerta. ¿A dónde está llegando ese dinero? Obviamente se ejecuta muy poco, y como hemos podido observar y saber, los receptores principales de esos fondos son entes públicos y de la administración. Es un disparate. Es decir, es un gobierno con una incapacidad de gestión absoluta,
y aparte de tener una incapacidad de gestión absoluta con un uso de los recursos hacia actividades, digamos, que son cuanto menos sospechosas, ligadas a intereses que no tienen nada que ver ni con los intereses de los ciudadanos, ni con los intereses económicos del país, ni mucho menos con un uso adecuado de los escasos recursos que dispone el gobierno. ¿Tú crees que debería merecer algún tipo de reproche o castigo sistematizado como una especie de puesta en marcha de un check and balance, que cada vez que el Estado decida rescatar o acudir en ayuda de una compañía, si esta en 5 años después ha quebrado, que al funcionario que le diera al yes, al sí, al rescátese, se le castigará de alguna manera? Por supuesto, vamos a ver, es un uso absolutamente irresponsable, negligente de las atribuciones que tienen los funcionarios que hayan dado el visto bueno a esa operación. Se encubrirán, entre comillas, con la idea de que ellos obedecen a razones políticas y demás. Ahora bien, ¿dónde están los informes de solvencia, de viabilidad que sustentan estos apoyos? Yo, desde luego, no los he visto y no creo que sean conocidos absolutamente por nadie. Entonces, hay que saber cuál era la memoria económico y financiera, entre otras cosas, que aconsejó aprobar ese tipo de esas ayudas. Eso no existe, seguro. Son ayudas discrecionales. Y hemos visto que alrededor de Plus Ultra y de Europa en su momento y de Duro Felguera, y en concreto de las dos líneas aéreas, hay, digamos, conexiones que a medida que tenemos información trascienden obviamente el aspecto empresarial y económico para ligarse a intereses muchas veces espurios de quienes han promovido esos rescates. En unas conexiones que, no lo estás diciendo tú, pero déjame que lo diga yo, son abiertamente claras y con una... que era Plus Ultra, era una compañía que prácticamente tenía solamente una línea, era Caracas, Madrid, Madrid-Caracas. Air Europa tenía intereses en Venezuela, era evidente. Duro Felguera debía una obra, por lo que decía Aldama, a Venezuela. O sea, tenemos a Zapatero velando por los intereses de Venezuela y a un gobierno, el de Sánchez, que lo último que ha hecho ha sido traerse al legítimo ganador de las elecciones de Venezuela para que no estorben a Nicolás Maduro. Es que blanco y en botella, verde y con asas, ¿no? Blanco y en botella y verde y con asas, en efecto, como dices. Y luego aquí hay un elemento en el que tenemos un gobierno X y luego un broker. Y el broker del gobierno es el expresidente del gobierno, con ese tipo de, entre comillas, países y el tipo de empresas ubicadas en ellas, que es el señor Rodríguez Zapatero, que ha cogido, según parece, una especial vocación de hombre de negocios en los últimos, desde que dejó la presidencia del gobierno. Entonces, esa conexión político con negocios tiene tintes que son absolutamente incomprensibles, no ya en una economía de mercado, sino en un país civilizado. Esto empieza a parecer una especie de banana republic en la que todo absolutamente es posible en un gobierno, en una fuga hacia adelante, en el que parece que lo que está intentando, bajo todo, es crear una gran estructura de extracción de rentas de los ciudadanos. Lorenzo Bernaldo de Quirós, siempre nos indignamos cada vez que hablamos aquí en Con Ánimo de Lucro, pero siento no poder ponerte encima de la mesa del tapete un menú más agradable. Bueno, esperemos que esto algún día mejore, mi querido amigo. Desde luego que sí, aquí lo contaremos con mucha ilusión. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market. Muchas gracias. Un abrazo.